Buenas tardes. Muy interesados en analizar lo que está ocurriendo con usted, señor Pérez Royo, profesor. Vamos a ver, estamos en un contexto en el cual hemos empezado este programa hablando con José Luis Ábalos, exministro. Se ha enfadado, nos ha colgado por plantearle que hay asuntos pues muy turbios relacionados con la investigación de presunta corrupción que le rodea, otros que son bulos, pero el panorama que tenemos va a empezar por preguntarle el panorama judicial. ¿Cómo le deja lo que está pasando con el fiscal general? Porque hay quien dice, esto le pasa por lo que tiene que ver con la investigación del fraude de la pareja de Ayuso, pero lo han procesado. ¿Hay prueba para procesar al fiscal general del Estado? ¿O qué está ocurriendo ahí? Bueno, yo, de la lectura del auto de procesamiento, que lo leí ayer, lo estudié, porque tuve que escribir un artículo para el diario.es que ha salido en el día de hoy, y entonces estudié muy detenidamente el auto, y desde luego en el auto no hay absolutamente nada. En el auto no hay absolutamente nada. No prueba, sino ni siquiera ningún indicio racional de que se haya producido una filtración del correo electrónico de 2 de febrero de 2024, el correo electrónico del abogado del González Amador, en el que reconoce que su cliente ha cometido 2 delitos y propone un pacto de conformidad en el que se pagaría la cuota de lo defraudado más los intereses de demora y ya está. Y se evitaría el tener que... Primero se intentaba evitar el juicio en su totalidad y en todo caso evitar que se pudiera poner una pena privativa de libertad, ¿no? Ese es el correo electrónico al que el Tribunal Supremo dejó reducida la investigación cuando decidió que no había delito alguno en la nota informativa elaborada por la Fiscalía de Madrid con el aval del Fiscal General del Estado. Es porque el asunto nace, la querella nace contra la Fiscalía de Madrid y que después al Fiscal General del Estado como consecuencia de la publicación de la nota en la que se desmentía el bulo que había hecho circular Miguel Ángel Rodríguez de que era la Fiscalía la que había propuesto a González de Amador un pacto de conformidad y que ese pacto de conformidad estaba siendo torpedeado desde arriba sin dejar claro si ese desde arriba llegaba al Fiscal General del Estado exclusivamente o iba incluso un poco más allá, ¿no? Señor Pérez Royo, entonces, una pregunta que está ahora mismo en el debate. Se ha planteado por parte del Gobierno si hay quien desde la Judicatura, desde los medios, desde la política, está planteando una forma de que haya un contexto ahora mismo en este país que sea en cierta forma, no sé, hay quien decía algo así como una especie de acoso al Gobierno o decisiones incomprendidas. No sé usted cómo lo interpreta. Hay quien habla de lawfare, de guerra judicial, de guerra sucia, y de distintos partidos que están diciendo cosas, digamos, un poco más elevadas en el tono si quiere, pero ¿hay algo de esto? ¿Puede haber algo de esto? ¿Puede quien esté haciendo la política en los tribunales? Puede haber algo de esto. Hay casos que no se entienden, ¿no? Como toda la persecución que se está haciendo de la mujer del presidente del gobierno, con una instrucción verdaderamente demencial de la misma, contra su hermano, por un asunto que es de hace 8 años, pero no es que haga 8 años, sino que era de un momento anterior a que Pedro Sánchez llegara a ser presidente del gobierno. Cuando el hermano de Pedro Sánchez llega a obtener una plaza de funcionario o de trabajador en la Junta de Extremadura, Pedro Sánchez no era nada. Pedro Sánchez en ese momento no era nada y por lo tanto difícil podía tener Pedro Sánchez el poder para influenciar en la comunidad autónoma de Extremadura para que le dieran una plaza a su hermano, pero hay también sobre todo la del Ministerio Fiscal, que es verdaderamente muy llamativa, ¿no? Porque el auto de procesamiento que se conoció hace 2 días es un auto en el que desde mi punto de vista hay dos problemas gravísimos. En primer lugar, que se dicta a raíz de interferencias de la presidencia del gobierno. Se dice, ese es el punto de partida del auto, sin que se acredite en ningún momento dónde están estas interferencias, cuándo se han producido, quién ha sido el protagonista de la misma, nada. Y sin embargo ese es el punto de partida. La investigación
que han hecho los dos fiscales procesados es una investigación que se descalifica como una investigación, yo diría que prevaricadora, ya que el fiscal general del Estado y los fiscales en general, como los jueces, están sometidos al imperio de la ley. Y aquí lo que dice el auto es que los dos fiscales procesados, en lugar de someterse al imperio de la ley, se sometieron a la voluntad del presidente del gobierno, sustituyeron la voluntad del legislador por la voluntad del presidente del gobierno. Por lo tanto, esa es una acusación de prevaricación brutal, ¿no? Y de que el auto es un auto de naturaleza política que está presidido por las indicaciones de la Moncloa, que se reciben de la Moncloa. Claro, esto me imagino que será lo primero que se tendrá que ver en el recurso de reforma o eventualmente en el de apelación que planteen los dos fiscales procesados. Oiga usted, ¿dónde están las pruebas de que ha habido indicaciones de la Moncloa? ¿Dónde están? Porque si no las hay, realmente el que habrá cometido un delito es el juez instructor al imputarle un delito a estos dos fiscales que están procesados. Profesor Pérez Royo, ¿le preocupa el clima que pueda estar estableciéndose ahora mismo? Porque tenemos en el debate que si mafia o democracia, que si vamos camino de una dictadura, un clima, digamos, crispado. ¿Le preocupa esto por su experiencia y por lo que va viendo en el panorama? Sí, el clima... Hombre, yo creo que el clima es para preocupar, pero también hay que tener en cuenta que la población española está bastante tranquila, ¿eh? La población española no está en ese clima, y la prueba ha sido la manifestación del domingo pasado. La manifestación del domingo pasado fue un pinchazo clarísimo. Y además la manifestación estaba pensada, me imagino, porque ellos lo sabrían también, que el lunes se iba a producir el auto de procesamiento por parte del juez instructor del Tribunal Supremo. Es decir, que ellos sabían que convocaban una manifestación para hacer ruido y para calentar el ambiente de tal manera que se recibiera el auto de procesamiento con un país absolutamente incendiado. Y eso no lo consiguieron. La manifestación del domingo pasó sin pena ni gloria. De las 6 manifestaciones que ha organizado el Partido Popular en estos últimos 2 años, desde el 23 de junio, ha sido posiblemente la manifestación con menos audiencia y con menos tensión. Es decir, ese mensaje no está calando en la población. No está calando en la población como ellos esperaban. Porque, por lo tanto, yo creo que sí, que hay una voluntad deliberada de hacer uso del Poder Judicial, que es lo más grave, ¿no? Y hay una connivencia de órganos judiciales o de magistrados que están en órganos judiciales de mucha importancia en España, que se están comprometiendo y que están participando en esa escalada de tensión y de polarización. Pues lo que cuenta el señor Pérez Royo, el profesor Pérez Royo, es serio. Funciona esto. Grabaciones con Villarejo. Ojo, contando Villarejo como quien estaba al frente de la policía con el Partido Popular, controlaban al inspector Morocho y gente que investigaba la Gürtel. Vamos por partes. Primero esto, muy serio. Cospedal con el comisario corrupto Villarejo. Cospedal y Villarejo reconocen el uso de las cloacas al servicio del gobierno de Mariano Rajoy. Que lo alucinante es que yo no sé a qué juega Cosidó, Cosidó quiere o destruir el PP o destruir el Ministerio del Interior. Es 2013 y Villarejo habla de Juan Ignacio Cosidó. Muy bien, pues muy buenos días. En aquel momento, director general de la policía. Que yo sé algunas de las instrucciones que ha dado. El excomisario advierte a Cospedal de sus juegos sucios. Que yo sé algunas de las instrucciones que ha dado, de seguir al Morocho y al de los de la Gürtel y a no sé qué, no sé cuánto. Es las cosas que no se puede hacer en la vida. Cosidó ordena ir contra Manuel Morocho. Indicios de financiación tanto de campañas como de gastos corrientes. Inspector de la policía que lideró la investigación contra la trama Gürtel. Dolores, vuelvo a repetirte, el que esas cosas trascendieran y tal, es una cagada total, sobre todo cuando tú ya me conoces, lo que yo he hecho toda mi vida y lo discreto y lo secreto que ha sido todo y lo que quiero. Y no hay manera de, porque yo sé que están haciendo ahora mismo una llamada. Cospedal asegura entonces al excomisario que el partido va a dar un toque de atención a Cosidó. Que no hay manera de pararlo, pues yo ya lo he intentado, pero... Estos audios demuestran la existencia de unas cloacas policiales dirigidas por el Partido Popular.
Bueno, van a oír a continuación más José María Garrido, Diario El Plural. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estáis? ¿Qué es lo que vienen a demostrar estos audios? Y ahora vamos a escuchar una segunda tanda. ¿Pero qué muestran? Bueno, en primer lugar, el funcionamiento de las cloacas del Estado dirigidos desde la sede del Partido Popular. Es decir, la secretaria general del Partido Popular hablaba libremente de que se estaban espiando e investigando a los policías que estaban vigilando e investigando el caso Gürtel. Es gravísimo, porque además de esta conversación se denota una sintonía, una afinidad entre Villarejo y Cospedal que, aunque hayan pasado años, sigue asustando. Ya. Vamos a oír una segunda tanda de audios, porque ahí Villarejo directamente presume de que tiene línea, que tiene contacto con el Barbas. El Barbas, el asturiano, es Mariano Rajoy, el asturiano. Esto le decía Cospedal, estos audios. Ojo. Estos audios salpican de lleno a Mariano Rajoy. Y hace ya tiempo, como tú sabes, yo he utilizado la línea para llegar al asturiano, para comentarle cómo iban las cosas y para decir que no entendía el por qué me estaban dando caña cuando dice, joder, es que te lo han pillado a este tío con algo, traficando, no sé qué. Pero si yo he hecho todo lo que he llevado haciendo todo el año, el trabajo tal... Sí, está claro, Pepe. El asturiano es uno de los sobrenombres con el que se referían al entonces presidente del gobierno. No conozco al señor Villarejo. Rajoy siempre ha negado conocer al excomisario. Dice que el tener el teléfono personal, como yo lo tenía de él, es normal porque muchos españoles tienen el teléfono del presidente de gobierno, ¿no? Estos audios parecen demostrar lo contrario. Y hace ya tiempo... como tú sabes, yo he utilizado la línea para llegar al asturiano. Y dejan clara la vinculación de Villarejo con el PP. Que no creo que tengáis queja, vamos. No, pero bueno, por Dios, es que lo que yo no entiendo es esto. Bueno, voy a ver si yo puedo averiguar. Yo te lo agradezco. Pero la conversación no acaba ahí. María Dolores, he hablado esta tarde, que me ha llamado Paco, como siempre muy cariñoso. Villarejo se refiere a Francisco Martínez, el número 2 del entonces ministro del Interior. ¿Qué opinión le merece a usted el que era secretario de Estado de Seguridad, el señor Francisco Martínez? Magníficas. Más grabaciones y más revelaciones. La pregunta es, ¿conoceremos más audios de estas cloacas? De sacar de la cárcel, José María Garrido, el asturiano es Mariano Rajoy, Cosidó es el que presumía de que querían controlar la justicia por detrás, colocando lo que a ellos les interesaba, ¿no? Y es director de la Guardia Civil, es decir, de la policía, Cosidó de la policía. Perdón. Cosidó de la policía, no es que tuviera un cargo menor, ¿no? Empiezo por el final. Se van a conocer nuevos audios. Si alguien cree que todas estas cloacas pueden funcionar sin el ok del que era el presidente del gobierno, es decir, que esto es una cuestión de Cospedal y de Villarejo, se equivoca. Y eso se demostrará en los próximos días y esperamos poder hacerlo. En cualquier caso, lo que ha ocurrido es gravísimo, porque es la utilización del Estado, la utilización del Ministerio del Interior para destrozar la vida a partidos políticos y dirigentes políticos, a los adversarios del Partido Popular, e incluso paralizar o torpedear investigaciones como la Gürtel que realizaban agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Va a haber más grabaciones entonces? Va a haber más grabaciones y en esas grabaciones se demostrará que el papel del Barbas, como le llaman, o del asturiano, que el papel de Mariano Rajoy era evidente en esta trama corrupta de las cloacas del Estado. Gracias, José María Garrido. Gracias, buenas tardes. A ver, pregunto a Esther Palomera, pregunto a Javier Gallego. Ojo, porque Cosidó es alguien al que pillaron con ese mensaje en el que hablaba de esos movimientos, se decía, para controlar la justicia por detrás, ¿no? Es que el único sobre el que se han derivado todas las responsabilidades desde el punto de vista penal es sobre Francisco Martínez, que ha dicho en estos últimos años, yo este marrón no me lo como, y está trabajando con la célula esta de investigación de Leire Díaz y estos empresarios, y es quien está pasando mucha información. Pero remarco esto de Cosidó, lo del mensaje ese, ¿no? Claro, Cosidó era una pieza fundamental en el Ministerio del Interior, pero es que el ministro del Interior de entonces, Jorge Fernández Díaz, sigue imputado por este caso. Todavía no se ha juzgado, pero este señor todavía nos da lecciones de moralidad y de gobernanza desde las páginas de un periódico cada día. ¿Desde cuál? Desde un periódico. Desde La Razón, ¿no? Desde La Razón, está ahí, ¿no? Bueno.